Noche de lunes, analizamos la coyuntura política provincial y debatimos con invitados en vivo. Además, todo sobre el resultado de las elecciones venezolanas con el estilo del panel más picante de la TV. Conducido por Roque Galeano, comienza El Avispero. Muy buenas noches, Tucumán, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando en este lunes, el último del mes de julio, con mucha información, ¿no? Para llevarte justamente todo lo que está ocurriendo hoy particularmente, no tan solo en la provincia, sino con la mira puesta en Venezuela. Lo que ocurrió en las últimas horas, mucha polémica que, no sé, me dirás, y la verdad es que queda a varios kilómetros, ¿no? Bastante lejos Venezuela, pero que cuando hay un proceso democrático, más que vamos a entrar en detalles enseguida, con tantos años en el poder de un partido político llama la atención. Compañeras, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, Roque. Buen lunes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Fin de semana? Casi sin dormir, ¿no? Después de Venezuela, creo que estábamos todos muy atentos. ¿Sabés qué me pasó eso? Hasta estos momentos también. Sí, todo el muy de ayer. Pero particularmente lo que dice Romy, 3 de la mañana me fui a dormir. Es que estábamos todos muy Mirando, expectantes de lo que siguiendo. pasaba el minuto a minuto. Sí. Siguiendo todo lo que pasaba no solo en Venezuela, sino también en varias partes del mundo y acá en Argentina. Totalmente. Entonces todos estamos muy expectantes y atentos a lo que podía pasar, porque ya había algunas situaciones que se estaban dando. Irregulares. Así que estamos casi sin dormir. De todas maneras vamos Sí. a tener todo el detalle, pero volvemos a la provincia de Tucumán, vamos a hablar de y arrancamos con lo que sucedía esta mañana en el Parlamento tucumano, en la legislatura tucumana. Así es, efectivamente, Roque, y en este caso se han reunido, ¿no?, los referentes de la mesa del diálogo con algunos referentes en la legislatura de la provincia, y esto tiene que ver con un pedido que había hecho el arzobispo de Tucumán, Sí. Carlos Sánchez, a través de esta mesa del diálogo. No estuvieron todos presentes, sí fue recibido por el vicegobernador en ejercicio, ¿no?, del Poder Ejecutivo, el contador Acevedo y Sergio Mancilla. Estuvieron de alguna manera siendo los anfitriones, pero hubo referentes de algunos bloques. No estuvieron todos presentes, sí se dice que algunos ya con justificaciones previas Sí. de eventos con mucha anticipación, es lo que se dijo, pero puntualmente... Pero sí hubo por ahí enojos de algunos legisladores, ¿no? Sobre todo peronistas que no sabían que se realizaba esta convocatoria. Bueno, eso tiene mucho que ver justamente con la sorpresiva aparición de algunos legisladores en ese momento, Mirá. porque se hablaba que solamente iban a ser algunos jefes de bloque, pero participaron Claro. otros legisladores que no eran jefes de bloque, pero estuvieron ahí presentes. Lo importante de esta reunión Sí. tiene que ver, ¿no?, justamente con los paralelismos y con lo que se está pidiendo, casi te podría decir que igual que lo que se pedía en aquel 2015 cuando fue toda esta crisis electoral en la provincia de Tucumán. No nos olvidamos de aquella Plaza Independencia El colmada de famoso gente. tucumanazo. Exactamente. Bueno, aquel 2015 se planteó un Tucumán Dialoga, no sé si ustedes Sí. recuerdan. Sí. El Un 25, librito. exactamente, el 25 de noviembre de ese año comenzó, ¿no?, los debates y se plantearon ejes importantes que tenían que ver con el sistema político electoral, que tenían que ver con el sufragio, que tenían que ver con la justicia y los comicios, ¿no? Focalizándose sobre todo en los acuerdos y la transparencia. Estamos en el 2015, ¿no?, en aquel Tucumán Dialoga. Hoy, el 2020, se conforma la mesa de diálogo. La mesa que estuvo hoy en la legislatura, en torno a la pandemia y a la crisis que estaba atravesando, por supuesto, la provincia de Tucumán. Esto tiene que ver con muchas organizaciones, porque, lo vamos a decir, hay muchas organizaciones sociales. Exacto. Estuvieron los representantes de todos los No tan credos solo de la provincia. Claro, son muchas la voces. política, digamos. No es solo política. Exacto. Exactamente. Lo llamativo de la reunión de hoy, que no Sí. pasó por la reforma constitucional, como todos especulaban en algún momento, pero sí se habló de la postura de la situación política con la gente. ¿Por qué? Porque el arzobispo fue bastante claro cuando se refirió a la realidad de la calle, lo dijo en la última homilía que hizo, Sí. por supuesto. Y de alguna manera les dijo, no están palpando la realidad. La situación y la crisis que está sufriendo los tucumanos es igual que en todos lados y quizás hasta peor, ¿no? Podríamos llegar a decirlo en este caso, y también apunta muy de la mano con lo que tiene que ver justamente con las organizaciones sociales y el trabajo que se viene realizando. Entonces ahí es donde se le pide a la política, por supuesto, Que trabaje. en esta reforma Esto es lo electoral. lo que te voy a decir, que nosotros venimos conversando con Sí. diferentes actores de la política y lo que se les pregunta, ¿en qué lugar queda la gente? Porque como vos decías, Carlos Sánchez es muy crítico de todo lo que pasa, pero también es una realidad.
a la gente hoy por hoy no le interesa realmente o no está tan interesado o no le importa tanto lo que es la reforma, sino cómo van a salir de ciertas igual, situaciones. Romy, yo creo que no sí, es una cosa o la pero otra. la situación económica los está Escuchen, atravesando. o sea, cuando hablamos de reforma, que ahí vuelvo, Aña, pero cuando hablamos de reforma constitucional, un capítulo importante es la reforma electoral. ¿Por qué? Porque para que la gente entienda por qué es importante, porque después pasan 4 años, llegamos, vamos al cuarto oscuro, nos encontramos con más de 50 boletas y decimos, ¿qué pasa con esto? No puede existir esto. Que hay un dato no menor, que yo lo alargaba en mi cuenta de Twitter, un acople de la oposición tiene un valor, o sea, en el día de los comicios, de $200.000. Uno del oficialismo se calcula que gasta $1 millón. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Bueno, dentro de estos puntos, la idea es que en esta mesa de diálogo, que en este acercamiento con la legislatura se trabajen los puntos que se firmó el 2023 en este compromiso a los candidatos a gobernador y vicegobernador de diferentes espacios, que lo tenemos en pantalla, pero sobre todo primero era proteger la democracia. Claro. Qué importante que es esta palabra, ¿no? Totalmente. En estos tiempos donde se está viviendo hoy, ¿no? Y hablamos, por supuesto, de un Venezuela, arrancamos el programa hablando, ¿no? Digo, la importancia de vivir en democracia, pero sobre todo se habla de austeridad. Y es esto un poco lo que vos decís, ¿no? Bueno, estamos viendo, mira, cumple, la cifra ahí está muy bien, rápida producción, si lo volvemos a poner. Mira, esta es la cifra. Casi... Calofrío. Mirá, es tremendo, ¿no? Traducido en dólares, estamos hablando de 13 millones. 600 casi, millones. Sí. O sea, es realmente una cifra muy importante, que vos decís cuando hablas de pobreza, que hablamos de pobreza, de la situación social, de la situación económica, digo, es fuerte el número. Bueno, esto es lo que está diciendo... No puede seguir ocurriendo los esto, sectores, Aña. esto es lo que están diciendo los sectores y las ONG que les plantean en la política. Fue de alguna manera, no sé si un reclamo, pero fue decirles... Hay situaciones de adicciones que no se están trabajando, hay pobreza que no se está trabajando, hay gente que está sin techo, o sea, fue de alguna manera un ida y vuelta, ahí podemos ver, ¿no? Estos son algunos puntos. Esto es lo que se firmó. Esto es lo que se firmó y se trata de defender ahora, ¿no? Sobre todo esto, defender la democracia, generación de trabajo digno. ¿Hace cuánto que no se genera empleo genuino y lo que es la cantidad de desempleo? Lo hemos tratado en el programa en este sentido. Estamos hablando de ética y transparencia de la cosa pública, acceso a la información, ¿no? Me llama la atención que después de 10 años se reclamen lo mismo, ¿no? Y después de 20 años vamos a reformar una constitución. O sea, es como... Pero las problemáticas siguen siendo las mismas y la Constitución no ha cambiado. Claro. Bueno, pero ¿qué es lo que plantea esta mesa? Que hoy hay cuestiones que se han profundizado. O sea, no es que en estos años hemos progresado, ¿no? Hemos retrocedido. Entonces ahí es donde uno no puede dejar de hacer este paralelismo, ¿no? En aquella convocatoria y lo que estamos viendo ahora. Lo cierto es que hay, ¿no? De alguna manera, o por lo menos todos los que han estado reunidos en esa mesa han considerado que hay una voluntad política y social, porque esto se basa, ¿no? Justamente es más, creo que en los más informes social sociales, que política. De poder avanzar sobre estos temas, ¿no? Y también, de alguna manera, la mesa de diálogo ha tomado esto como una derecha, podríamos decirlo, en donde la política está cediendo un abre lugar, espacios. sobre todo, ¿no? Ahora, la realidad es otra, ¿no? Y hay que ver hasta dónde este compromiso se ve palpable, ¿no? Sobre todas las cosas. Así que, bueno, esto es lo que está pasando. Esto es el inicio, es el puntapié inicial de lo que va a ser. Pero es indudable que la política sigue siendo, ¿no? El tema de discusión, por supuesto, y el tema de la reforma tiene que ver con esto. Claro, es uno de los puntos, de todas maneras, porque yo hablaba con una fuente cercana a Casa de Gobierno, me decía, de todas maneras, no es solamente el capítulo electoral de reforma electoral, ¿no? Porque si no parece muy chica, hay que también avanzar sobre la justicia, sobre los órganos de control, Tribunal de Cuentas, que entre paréntesis hoy hay novedades sobre el Tribunal de Cuentas que ya la vamos a estar ampliando, pero decían, si solamente vamos a lo electoral, no la estamos viendo. Hay que ir más allá y hay que aprovechar justamente esta reforma constitucional para que podamos tocar otros temas que son demandas sociales que la gente y los tucumanos, vos, venís pidiendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hay una discusión muy grande. El día miércoles, jueves ya va a estar muy activo el gobernador Osvaldo Jaldo, según tengo información, y se va a empezar a hablar mucho más de este tema. No solo eso, Roque, sino que vamos a empezar ya no a hablar de lo electoral meramente, como decías, sino que se va a abrir la posibilidad para conocer realmente cuáles van a ser los cambios
que entran en juego en la Constitución. Constitución que venimos hablando nosotros de la tucumana, pero atención porque no es Tucumán la única provincia que está trabajando en modificar su Constitución. Ya hay algunos gobernadores que están trabajando desde hace un tiempo en esto y otros que al mismo tiempo, y hay que destacarlo, podrían llegar a hacerlo. Bueno, si ven en pantalla, están como en el Mario Kart haciendo una carrerita para ver quién llega primero con su nueva Constitución, los gobernadores de las distintas provincias del país. Atención porque el que cantó PRI, el que dijo y puso primera fue el gobernador de La Rioja, Quintela, quien ya aprobó la Constitución provincial de esta provincia y el próximo 9 de agosto va a estar llevando adelante la jura de esta Constitución. Y aquí, ¿qué hay que destacar con respecto a los puntos de esta Constitución? Lo que acabas de decir, Roque. Dejemos de hablar de lo político, que es importante y que se traduce en números, pero pensemos que la Constitución es importante para todos los ciudadanos, que nos atraviesa, que tiene que ver con los derechos y las obligaciones que también podemos llegar a tener desde ese rol de ciudadanos. En el caso de La Rioja, por ejemplo, y nos puede servir de ejemplo porque a lo mejor con la llegada de Osvaldo Jaldo y los posibles proyectos que se barajan en Tucumán entren en juego estas temáticas, está bueno conocer qué dice la de La Rioja. Se habla de una renta universal básica. ¿Qué quiere decir esto? La provincia se haría cargo de aquellas personas que no cubren sus gastos en ocasiones específicas y con edades específicas. Esto busca, en cierto modo, apalear los problemas de pobreza, desnutrición, indigencia que se pueden llegar a tener. Sería como una especie de asignación que se da a nivel nacional, exactamente, pero es provincial. Claro. Lo hace la misma provincia. Garantizada ya por la Constitución garantizada por Constitución, un derecho. A eso vamos. También toca el tema, ya si hablamos de lo electoral, de la periodicidad de los mandatos. Acá habla de cuánto tienen que durar en sus mandatos. El Poder Ejecutivo, el Legislativo y, atención, el Judicial. La Constitución de La Rioja entra en juego en algunas críticas que se tienen a nivel nacional con respecto a cuánto tiempo tienen que estar en funciones los jueces. Bueno, La Rioja puso el ojo allí, tema polémico por supuesto, jueces con mandato limitado. También entra en juego la paridad de género. Cuando hablamos, por ejemplo, de Tucumán, Tucumán no tiene paridad de género en las elecciones provinciales. Sí tiene un cupo específico para mujeres dentro de las listas que es de un 30%. La paridad, que sería 50-50, La Rioja la acaba de sumar a su Constitución. Por ejemplo, ¿será uno de los temas que entren en juego en la nuestra? Lo vamos a ver. También se habla de la creación de la Defensoría de los Niños, tema sensible, tema social también, y tema que da cuenta de la vulnerabilidad presente en estos días. Y también destaco algo muy importante que tiene que ver con la incorporación de derechos sociales y comunitarios, con el hecho también de poder contar con luz, agua y con conectividad como derechos incorporados a cada uno de los ciudadanos. Entonces, bueno, son temas que van más allá de lo político y que ya han sido aprobados por unanimidad por los 30 convencionales constituyentes en La Rioja y que, como decíamos, van a formar parte de su constitución a partir de la jura del próximo 9 de agosto. Y con un consenso de la oposición. Claro. Eso es un dato no menor, ¿no? Ahora me llama la atención, de todos modos, me llama mucho la atención porque hay puntos muy importantes que tienen que ver más que nada con también los fondos provinciales. Como está bien, me parece perfecto que se incluyan muchas cuestiones sociales, pero si nosotros estamos hablando de una pensión para personas que tienen una determinada situación económica y en el último punto estamos hablando de agua, luz y conectividad. Cómo la provincia, me gustaría también que después sigamos como para ver cómo hace la provincia para poder afrontar, porque estamos hablando... Son números. Y hoy estamos hablando... Y no me quiero quedar con fondos. eso. Dijiste números y hablaste justamente de esto. Coparticipación, chicos. Claro. Entra el tema coparticipación dentro de la Constitución de La Rioja y les asegura a cada uno de sus municipios el 20%, algo que vienen peleando los municipios en la provincia de Tucumán. Así que bueno, esto pasa en La Rioja. Al mismo tiempo se barajan posibilidades de reforma en Santa Fe, no confirmada.
Sí. no confirmada, trascendidos de prensa, y ya tiene el visto bueno, Tierra del Fuego, pedido para renovación de constitución también para los próximos meses. Bueno, un datito que te agrego, ya habría 4 constitucionalistas trabajando en el proyecto del Ejecutivo y el tema de la paridad es un tema que está siendo debatido porque aparte de muchos dirigentes que le han pedido ya al tema de la paridad, así que Tucumán tendría o entraría en discusión dentro del proyecto. Y yo le diría que estabas hablando de los fondos coparticipables dentro de las provincias, Sí. que hay que prestarle mucha atención a ese capítulo, nada más. Perfecto. Va a traer Bueno, mucha discusión. ya se están cocinando constituciones de otras provincias, lo veníamos diciendo, Roque. Veremos qué es lo que ocurre con la constitución de Tucumán. Todavía resta definirse, por supuesto, si es que va a ser una constitución con renovación parcial o total, en base a la del 2006, y también dejar de hablar tanto del electoral y empezar, como bien decíamos, a conocer esos derechos también que van a estar aplicados a la cotidianidad del resto de los ciudadanos. Perfecto. Bueno, vamos a ver un informe justamente que ha realizado la producción hablando de reforma constitucional. Exactamente, es un informe de nuestro compañero Ever. Lo decía Romina, si le preguntas a la gente, no están tan al tanto de lo que pasa con la Constitución o a lo mejor no le importa. Bueno, hay un poco de todo. En algunas mesas se discute sobre la Constitución, sobre lo que necesitamos. En otras, claramente no. Ever salió a la calle y esto decían los tucumanos. El gobernador convocó a todos los sectores políticos a reformar la Constitución de Tucumán. Pero nosotros los tucumanos, ¿sabemos de qué se trata esto? ¿Sabés lo que es la Constitución? No sé, no vaya a pasar vergüenza, no, Se lo mejor edita. no. Es la ley que nos rige a nosotros en Argentina. Es lo que nos rige a todos los argentinos. La Constitución es la ley más fuerte que posee un gobierno, o más bien un Estado, por el cual de esta es la que se rige las normas. No sabría explicarla. O sea, sí la he leído muchas veces, sé más o menos por lo que me... Viene a ser como las leyes de acá que manejamos en Argentina. Es la vida de todos los argentinos. Ni idea. ¿Sabes que la estudiaba pero me he olvidado? Conjunto de leyes y de condiciones que se deben cumplir para toda la ciudadanía. Sí, es la Carta Magna, es la norma fundamental de nuestro país. Básicamente entiendo que es un grupo de leyes para ayudar a la gente a vivir mejor. ¿Estás al tanto de que quieren reformar la Constitución de Tucumán? Sí, estaba informado. No estaba al tanto. Sí, me parece muy bien. No sabía. No. No sabía. Sí, algo sabía de eso. Sí, he visto mucha intención de querer reformarlo. Sí, y me parece muy mal. ¿Te cambiaría en algo en tu vida cotidiana si se da? No sé muy bien qué es lo que quieran reformar, pero yo creería que no. Bueno, no sé, habría que hacer un análisis puntual de cuáles son todos los puntos que se cambiarían. Tendría que leer las nuevas reformulaciones para ver cuáles son los cambios que va a haber. En mi vida cotidiana creo que no. O sea, a nivel creo que de ir a votar sería mucho más cómodo. Es que no sé cuáles son las propuestas que tienen. Tendría que leerlas para saber. Sí, por supuesto. Por la cuestión de las elecciones. Sé que la parte electoral era lo que más les interesaba y no conozco bien los otros puntos, pero bueno, me imagino que no me cambiaría tanto. La verdad, con precisión no sé cuáles son los puntos que se quieren reformar, pero las normas no pueden ser estáticas y creo que tiene que haber modificaciones. Bien, ¿no? En líneas generales, las opiniones, por lo menos la gente en general entiende, digamos, que por ahí sabe. también muchas veces pecamos y también los comunicadores de esto no le interesa a la gente no sabe, o subestimamos a la gente y la gente sí sabe, Claro, digamos. Y reducir a Se esto que veníamos informa. diciendo, reducir a solamente reforma Exacto. electoral, Reforma electoral, acople. O sea, claro. porque una que se reforma de la Constitución, acople. No, hay un Hay montón más. de temas Pero No, también creo que como tiene lo- que lo ver con que judicial. la gente, uno habla y cuando empieza a hacer ruido un tema, como que también comienzan a leer, Interesarse. a interesarse, La intriga. a saber de qué se trata, porque bueno, Sí. como bien decía una persona ahí, tengo que conocer cuáles son los puntos para recién saber en qué me puede o no modificar la vida, porque también ellos dicen, bueno, hasta el momento no tenemos una especificación de qué es lo que se va a hacer. Ujú. No se sabe. Y están toda la gente que está atenta, espera eso, ¿no? Que le digan, bueno, Sí. vamos Obvio. a hacer esto y esto, y recién ahí ellos van a poder saber en qué los Sí. beneficia y Igual en qué no. Sí llama me la parece la atención. discusión, perdón Sí. Flor, que sí es importante detenerse a hablar en lo electoral, digamos, porque yo muchas veces escuché a lo largo de estos días a distintos colegas decir, che, pero hay que hablar de pobreza, hay que hablar de eso, pero también, o de política económica, pero hay que decir, y acá viene la parte ñoña, que un gobernador o el gobierno provincial no define la política económica de un país.
o de la provincia, la define justamente desde presidencia, ¿no? Javier Milei. Cuando sube la inflación, no le echábamos la culpa ni a Mansur, ni a Jaldo, ni al Perovich. Digo, uno decía Cristina, decía Alberto, decía Macri. Me parece importante ponernos a hablar del modelo, porque estamos hablando de la construcción a futuro de nuestra provincia, porque si no siempre terminamos en lo urgente y no avanzamos en reformas estructurales. Y lo que vos decías, pasan 10 años y seguimos discutiendo lo mismo, porque Ahora, vamos pateando. Pero llama la atención que dentro de las consultas y los idas y vueltas con la gente, nadie le haya dicho el cambio tendría que ser este, o me gustaría que vaya por acá, sino que están como esperando que vengan las modificaciones o que se diga por dónde tienen que ir las reformas, sino tomar también ese rol activo desde la sociedad, de decir, bueno, pero esto tendremos que hacerlo. Lo que pasa es que si nunca le dimos participación a la sociedad de los actos públicos, no es para ellos usual hacerlo. Es la oportunidad también, ahora. ¿no? Pero muchos de los que pasaron por acá le consultamos qué va a pasar con la ciudadanía y decían, bueno, sí, tenemos que aportar esa cuota del ciudadano. Ahora habrá que ver si realmente cumplen y llaman al ciudadano a participar de estas reformas, porque es como dicen ustedes, es importante escuchar a la gente, pero la gente no te va a dar una visión si desconoce o no sabe en profundidad qué quiere el político, porque hasta el momento estamos viendo peleas en cuanto a la política, pero no algo que le dé una seguridad al ciudadano de qué es lo que va a pasar con la Constitución y realmente cuáles van a ser los beneficios como ciudadanos. Que no sea solo electoral. Vuelvo a insistir, que no sea solo electoral, es la posibilidad de que, por ejemplo, los jueces, ¿no? Que por ahí hay una casta judicial que no se la toca, los jueces también tienen que rendir cuenta de sus actos. Ley de información pública. Que exactamente, nosotros como periodistas también tenemos que pedir eso, ¿no? Y que los órganos de control también tengan que rendir cuenta. Porque desde acá somos el único programa, el único espacio que viene hablando sobre ese organismo que es el Tribunal de Cuentas, y les decía que hay novedades. Sí, ¿cuál es la novedad? Es que se va a hacer ya un pedido de juicio político contra el Tribunal de Cuentas, lo va a estar formalizando el doctor Rugés. Esto se anunció en el día de hoy, contra el presidente de este organismo, contra Miguel Terraf, ya que el doctor fundamenta su solicitud en una serie de acusaciones graves que, según él, descalifican a Terraf para continuar en el cargo. Rugés además argumenta que durante los gobiernos tanto de José Jorge Alperovich como de Juan Mansur, el Tribunal de Cuentas, bajo la presidencia casualmente de Miguel Terraf, se convirtió en un aparato de extorsión. En esos términos lo puso el abogado, que ha perjudicado gravemente el patrimonio de todos los tucumanos. Lo que dice textualmente el abogado es que existen graves motivos que lo inhabilitan para continuar siendo seriamente un integrante máximo del órgano que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la provincia de Tucumán. Y atención a esto, porque además detalla una serie de irregularidades en el control de los fondos que administraban las comunas rurales, donde al parecer durante estos últimos 16 años no han fiscalizado adecuadamente el uso justamente de estos recursos. Y bueno, según también el denunciante, en el año 2007, el Tribunal de Cuentas no emitió un dictamen constitucionalmente previsto sobre la razonabilidad de la contabilidad de la administración pública centralizada. A ver, lo vamos a poner acá también porque acá involucra casas puntualmente de Lomas de Tafí. Acusa a Terraf, Rugés, de convalidar adjudicaciones directas para la construcción de 3.000 viviendas sociales en Lomas de Tafí, las cuales supuestamente presentaban sobreprecios. Y no tan solo eso, sino también sobre una empresa privada en el área de emergentología del Hospital Padilla, donde se está denunciando supuesto encubrimiento de millones y millones faltantes justamente en esta obra. Y los negocios millonarios que en este programa hemos hablado, también se incluyen en este pedido de juicio político, tiene que ver con Luis Eduardo González, negocios familiares que nosotros en este programa lo hemos profundizado de un montón. Para cerrar, la gran pregunta es, ¿la Comisión de Juicio Político de la legislatura hará algo? ¿Se animarán a avanzar o no? Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Mientras tanto, volvemos a la política porque
Ayer la Casa del Radicalismo en calle Catamarca estuvo que arde. Estuvo que arde porque se juntó la convención radical casualmente. Yo lo titulaba de esta manera, ¿no? Unión Cívica Radical, UCR, una crisis recurrente. Y bueno, casualmente lo que está pasando en el partido, que nosotros lo decimos, es una película que de alguna manera es interminable. Iba a haber elecciones el 1 de septiembre, finalmente esto hubo una prórroga, se pasó para el 20 de abril del 2025. Se dieron cuenta que no daban con los números, yo les dije, va a ser una terapia, no llegan con los números los Lo días. casual de lo que sucedió ayer, particularmente en esta convención, donde hubo 61 convencionales presentes, bueno, se aprobó esta prórroga, entre algunas cosas también, 47-14, ¿no? Hubo algunos radicales que, Importante por supuesto, festejaron, Sí. ¿no? Esto, y hay otros que no tanto, ¿no? Mirá. Ya vamos a tocar un tema porque casualmente hoy en nuestro programa va a estar Un radical. ¿no? Exactamente. De pura cepa, va a estar acá con nosotros charlando, vamos a tocar acerca del tema, pero lo cierto es que todavía no se llega a un consenso. Hay quienes aseguran que si hay que ir a internas, y un poco nosotros lo repasamos, programas anteriores, están dispuestos a ir a internas, no es la idea. Yo decía, hay radicales que están molestos porque de alguna manera no dejan que impongan a un nombre, caso Mariano Campero, ¿no? Que sabemos que viene impulsando a Sebastián Salazar, del otro lado a Agustín Romano Norri, también Mariano Campero, que por lo menos nosotros también lo hemos comentado acá, viene o tuvo la primera reunión con Ricardo Bussi, ¿no? Con Fuerza Republicana. Del otro lado dicen, no, Bussi es el límite, electoralmente no podemos estar con él. Así que la película radical está que arde. Te diría que, bueno, pasan las elecciones para el año que viene, Sí. algunos entienden que... Igual hay molestias con la reunión del día lunes anterior, ¿no? Porque no se venían reuniendo tan periódicamente y de repente se reúnen y surge esta propuesta. Y sale este pedido. Y claro, o sea, fue todo premeditado un poco, ¿no? Bueno, Lo que sí hay la radicales que política. dicen que hay acefalía. Sí. Con un presidente en este momento de la Unión Cívica Pero un Radical, presidente ¿no? que será presidente hasta abril del año que viene. Por eso te digo, pero hay quienes consideran que está acefalada. Bueno, hay actores importantes dentro del Porque no hay radicalismo. participación ni voz. Bueno, Bueno, va todos por los ahí partidos también, ¿no? Algunos entienden que electoralmente y estructuralmente algunos tienen más canchas que otros, hablando de radicales es cierto, pero lo cierto es que, bueno, argumentando un poco por qué esta prórroga, entienden también que el clima político va a ser otro. Recordar que el año que viene vamos a tener la elección del presidente o de las autoridades del radicalismo, como así también la elección de los, o por lo menos los convencionales constituyentes estarán aprobando la reforma política. No, y hay elecciones también de medio término. Y tenés las legislativas a nivel nacional también, así que 2025 seguramente nos espera. Que no solo el radicalismo está mirando justamente esta fecha, sino también desde el peronismo, sobre todo desde el oficialismo. Hay un sector del peronismo que sugiere, que ya estamos hablando justamente de esta reforma constitucional, me olvidé de decir, hay un sector del peronismo que dice que tiene que ser entre enero y febrero, el llamado a esta los convencionales constituyentes. Y hay otro desde el oficialismo que dice, sobre todo desde Casa de Gobierno, que tiene que ser la misma fecha que se realizan las elecciones nacionales, donde, recordemos, Tucumán va a renovar 4 bancas y en una cuestión de ahorrar esos fondos se propone la misma fecha, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. Decías, Lucas, que justamente va a estar un radical, va a estar con nosotros el legislador Pepe Seleme, que ya está en los estudios, a quien le agradecemos la invitación. Creo que es la primera vez que viene al avispero. Sí. Bueno, vamos a preguntarle absolutamente de todo y cómo ha quedado el radicalismo y también de la postura que tiene sobre este anuncio de reforma constitucional. Hacemos la primera pausa de la noche. Enseguida regresamos. Nos acompañan Game, Fábrica de Sillones, Club Capelli, Brica, Dos Coronas, Renata, Brumel Hombres y Cirila. Ya volvemos con El Avispero.
Continuamos agitando la realidad en la pantalla del 10. Continuamos agitando el avispero. Así es, y le agradecemos, como decíamos antes del corte, al legislador Selemen por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas. Pepe, te digo, te puedo decir Pepe. Muchísimas gracias a Roque, a todos los chicos de la mesa por la invitación. Bueno, hablamos mucho de la reforma constitucional. ¿Qué mirada tenés acerca de este anuncio que ha realizado el gobernador hace unos días? Bueno, mira, yo tengo tomada una decisión. Sí. ¿Es necesaria la reforma? Sí. ¿Es necesaria e importante una reforma? Sí. Es totalmente inoportuna. 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 Los tucumanos tenemos otras prioridades en la cabeza. Hay la última encuesta, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los temas más importantes que nos están preocupando en el día a día. La falta de trabajo o la posibilidad de quedar sin trabajo, la inflación, la inseguridad. Nadie está preocupado hoy por una futura reforma de la Constitución que a quién beneficia o a quién beneficiaría. Mira, hoy me acordé de un chiste que salió, te puedo contar una anécdota, ¿no es cierto? Obvio. Hace muchos años, cuando Julio Miranda ya propiciaba él una reforma de la Constitución, el amigo Caliera, en paz descanse, humorista, digo, para humorista de la Gaceta, sí, perdón, de Canal 10, de esta casa, se había producido una inundación importante en La Madrid. De la que ya... Una de las tantas. De las tantas, exacto. Y Caliera dice que iba, el gobernador era Julio Miranda iba en un bote a remo a auxiliar a los vecinos que estaban en sus casas en los techos, ¿no es cierto? Y él iba con dos dirigentes políticos importantes del peronismo. Y él le pregunta con un megáfono: che, ¿qué necesitan? Ropa, gobernador. Va a otra casa, los vecinos del techo. ¿Qué necesitan ustedes? Colchones, gobernador. Otra casa. ¿Y ustedes qué necesitan? Frazada, gobernador. Che, nadie necesita una reforma de la Constitución. Y los que estaban con él decían: nosotros, gobernador, necesitamos la reforma de la Constitución. O sea, la prioridad de la gente es otra. No tenemos Ahora, Pepe, a ver, vamos a poner un poco de discusión a esta noche. Entiendo lo que decís, pero también entiendo que cada 4 años, vamos los tucumanos, te voy a contar, Sí. nos encontramos con ese cuarto oscuro que está lleno de boletas. Digo, si no es ahora, ¿cuándo? Vos me hablabas de la economía, de la inflación, pero eso no son políticas que tengan que definir un gobierno provincial. En todo caso, eso hay que exigirle, como siempre le exigimos en su momento a Macri, a Cristina, a Alberto Fernández, porque si no parece que no podemos dar este tipo de discusiones y estoy convencido de que se tiene que dar este tipo de discusión. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero el gobernador
tiene a su disposición todo tipo o distintos tipos de herramientas para cambiarnos la realidad a los tucumanos. Por ejemplo, reducir o modificar el sistema de acople. Cuando se modificó o cuando se fue la modificación o la reforma de la Constitución del año 2006, quedaron puntos todavía pendientes. Sí. ¿Te acordás? Vamos a ver el voto electrónico, la autonomía municipal. Nada. O sea, el peronismo no cumplió con su propia reforma de la Constitución. ¿Eso qué nos puede hacer creer que esta vez el peronismo va a cumplir la reforma de la Constitución? Digo, no miremos solamente lo electoral, no veamos solamente los acoples, veamos el Poder Judicial, veamos el acceso a la información, veamos... Le encanta al peronismo reformar la Constitución y son campeones mundiales para reformar constituciones, pero no para cumplir su propia Constitución que ellos modifican. El gobernador... y cuenta conmigo, cuenta con nuestro bloque para que produzcamos los cambios que Tucumán necesita, para que desde mañana mismo, si el gobernador lo convoca, empecemos a trabajar en verdad en la gente y en sacar adelante Tucumán del lugar donde hoy se encuentra. Mirá, puede cambiar el sistema electoral, claro, puede reducir a un acople, ¿no es cierto? El proyecto que presentó... Está más cerca de limitar o eliminar. Hay dos posturas, ¿no? La que por ahí plantea más Acevedo de limitar y el día de mañana o en el momento propicio se reformará la Constitución, se sacará el sistema de acople. Sistema de acople eliminar es nefasto, pero hoy no es el momento para pensar en eso. Hoy no es el momento. Hoy el gobernador tiene herramientas para modificar el actual sistema electoral. Puede llevar a un acople, ¿no es cierto? Puede tomar otro tipo de medida para que Tucumán esté mejor. Por ejemplo, la parte tributaria. Legislador, si tiene las herramientas el gobernador, si además dentro de las herramientas la Constitución es una de las más grandes, ¿por qué no pensar esa Constitución no desde lo electoral y sí desde las posibilidades? La Rioja, por ejemplo, está pensando en una renta vitalicia para ciertos sectores, está pensando en garantizarle gas, luz, agua y conectividad a los ciudadanos, está pensando en la Defensoría de los Niños. ¿No pueden ir los cambios que necesita el ciudadano de Tucumán en la Constitución? Creo que sí, pero Tucumán hoy necesita otro tipo de medida. Por ejemplo, un ajuste importante en la política. Hay entes que se crearon durante el gobierno de Alperois para financiar este sistema electoral que hoy queremos modificar. Estos entes lo único que hacen es dilapidar los recursos de todos los tucumanos. Te puedo dar un ejemplo muy sencillo. La Defensoría del Pueblo. Estoy a favor de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo hoy tiene un presupuesto de 4.800 millones de pesos. No necesita reforma de la Constitución el gobernador para modificar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, aún siendo muy importante para todos los tucumanos. Pero te estoy hablando que cuesta 4.800 millones de pesos los tucumanos. Y en los 4 años del gobernador Jaldo nos va a costar 20.000 millones de pesos. Tenemos el ente de infraestructura, tenemos el ente de saneamiento, tenemos el IPLA. Tenemos un montón de reformas que hacer, que la podemos hacer ahora y que no necesitan reforma de la Constitución. Ahora, legislador, el gobernador de la provincia cuando inició su gobierno habló de austeridad y habló de un proceso, ¿no? Justamente de reducción. O sea, ¿no cree en lo que en esta iniciativa que tomó el gobernador en aquel momento? Cada vez que reformamos la Constitución a los tucumanos nos fue peor. Mirá en el lugar, mirá pero dónde no estamos. Solamente la reducción de la Constitución, digo, el gobernador planteó, ¿no?, una serie de recursos, de hecho fue muy criticado cuando hizo algunas reducciones, cuando se habló de este proyecto en donde se pueden jubilar anticipadamente, o sea, digo, no está creyendo en esto, digamos. No, la realidad me demuestra otra cosa, la realidad me demuestra que Tucumán es la provincia más cara impositivamente de nuestro país, o una de las más caras. Con Macri se firmó un pacto fiscal de reducción de ingresos brutos. ¿Por qué no reflotamos ese pacto para que Tucumán vaya a una reducción progresiva de ingresos brutos? Estamos hablando de una provincia que está a 1.000 kilómetros de los puertos. A 1.000 kilómetros estamos en una posición estratégicamente difícil. ¿Cómo vamos a convencer a los empresarios de nuestro país o los tucumanos que vamos a invertir en Tucumán? Vamos a producir para exportar cuando hay otras provincias como Córdoba, Santa Fe, la misma Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, que tienen leyes de fomento y están mucho más cerca del puerto que nosotros. El trabajo nuestro
en la posición estratégica que está Tucumán, es difícil si no generamos incentivo a la inversión. Yo creo que la capacidad hoy de nuestro gobernante... Claro, pero para eso hay que ser un poco más realistas, ¿no, legislador? Porque si hablamos de esto, se está planteando que se les dé beneficios a personas que vayan a invertir millones y millones y millones, que en la Argentina no se hace, cuando hay algunos empresarios que sí lo hacen y no se les da estos beneficios, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. A lo primero que tenemos que convencer de invertir son a nuestros empresarios tucumanos, a nuestros comerciantes tucumanos que deben seguir invirtiendo, que tengan fe en nuestra provincia. Tenemos que ayudar a los emprendedores para que su emprendimiento se convierta en una pyme. Y una vez convertido en pyme pueda generar o pueda crear 2 o 3 puestos de trabajo, cada uno de esos emprendimientos. La verdad, creo que la capacidad de nuestros gobernantes tiene que estar puesta en generar fuentes de trabajo, en generar inversiones, que las industrias se instalen en Tucumán, que nuestros comercios, en lugar de cerrar comercios, abramos nuevos comercios. Tenemos un polo gastronómico que es un ejemplo en el norte argentino. Ninguna provincia lo tiene. Legislador, buenas noches. Sí, ¿Qué buenas hacemos noches, señor. con el Tribunal de Cuentas, por ejemplo? Millones y millones que en este programa venimos hablando hace mucho tiempo. Linda pregunta. Yo tengo una posición en lo personal muy tomada con el Tribunal de Cuentas y no me cuesta nada hacerlo público. El Tribunal de Cuentas es un ente que está de espalda a la gente, a favor, como dice nuestro presidente Milei, de la casta política. Eso es una decisión que la tengo tomada y por más que me quieran dar alguna respuesta esporádica de algunas situaciones, no, el Tribunal de Cuentas está de espalda a la gente, está a favor de la casta política en esta provincia. No controla a lo que tiene que controlar. De vez en cuando algún delegado comunal sin importancia sale con algún informe, pero en realidad a los tucumanos no le está dando la respuesta o no nos está dando la información. Igual sos uno de los pocos que se anima a decir esto, porque hay mucha información desde este programa, venimos en la soledad misma con mis compañeros hablando de lo que ocurre y sin embargo, los colegas de la Cámara parece que o no ven lo que está sucediendo o tienen miedo, digamos. Pero bueno, te agradezco por la honestidad intelectual. Pero es que así te voy a decir siempre lo que pienso, no estoy presionado ni tengo compromiso. Mi compromiso es con la gente, ¿no es cierto?, con los tucumanos que han apoyado o que apoyan nuestro proyecto y que estamos trabajando para generar una alternativa distinta en Tucumán. Lo que siento lo digo y por más que le pese a alguno o moleste a alguno. Legislador, buenas noches. Usted Buenas hablaba de apoyar a todo lo que hace a las leyes o a lo que se trabaja en la legislatura. Actualmente el bloque radical está ahí como deambulando y Agustín Román Norri propone que sean un bloque único. ¿Qué opinión le merece esta situación? Sí, lo charlé con Agustín, todos, para que quede tranquila nuestra ciudadanía, nuestro correligionario, todos los legisladores radicales tenemos muy buena relación. Hemos decidido, tratar de trabajar en conjunto, en consolidar algún tipo de trabajo y al final del camino, si todo sale bien, obviamente el resultado es la unificación del bloque. Un bloque no se unifica por una decisión o con una varita mágica, unifiquemos el bloque. Pero si todo sale como todos pensamos y trabajamos en conjunto y empezamos a coincidir en la mayoría de los proyectos, sí, es importante, creo que para la sociedad que nosotros, el final del camino a lo mejor nos encuentra y anhelo que sea lo más rápido posible. Legislador, le voy a hacer 2 cortitas. Usted en algún momento hizo mención que quería presidir el partido. Quiero preguntarle si sigue con esas intenciones y en caso de ser negativo, ¿a quién apoya Pepe Seleme hoy para que presida casualmente el partido? Sí, creo que a todos los radicales nos gustaría presidir el partido. Eso no podría decirte que sí. Vos me decís, mi prioridad, mirá, mis prioridades hoy pasan por otro lado. Mi familia, mi labor en la legislatura, mi labor en la Cámara, que sea lo más eficiente posible, lo más fructífero para todo lo que han apoyado por nosotros, y también tengo mis compromisos empresariales.
presidir el partido o armar un esquema de construcción política para presidir el partido me es difícil porque tengo mi tiempo acotado, pero sí espero que nos pongamos de acuerdo entre todos en una construcción o en la generación de un espacio, de un frente electoral que verdaderamente pueda generar una alternativa real a lo que nos gobiernan los últimos 40 años en Tucumán. Sí, voy a trabajar para eso. Ese es mi... Difícil hoy el acuerdo, digo, por cómo vienen las cosas en el radicalismo, pero digo, ¿cómo viene y a quién apoyaría, quién le gustaría que presida el partido entonces? Mira, ese nombre lo vamos a tener en consenso. La convención de ayer se realizó de la mejor manera, se debatió, tuvimos algunos no, muchos de acuerdo, la gran mayoría votó por prorrogar las elecciones para el año que viene. El contexto hoy de nuestro país es muy complicado, salir a militar, hablar de elecciones internas de un partido. Nos pongamos en lugar de la gente. Creo que la clase política, nosotros demostramos madurez y prorrogamos las elecciones para el año que viene, y ahora nos tendremos que poner a charlar entre todos. Tenemos tiempo para generar una lista de unidad, que creo que es lo que todos anhelamos, ¿no es cierto? Sin buscar un candidato a presidente que tenga consenso entre todos y armar una junta de gobierno, como yo siempre digo, de jerarquía. Que esta junta de gobierno, de notable, con mucha jerarquía, pueda dar a la sociedad un proyecto político para los próximos, no 4 años, para los próximos 10, para los próximos 20 años. Indicar cuál es el camino para que Tucumán de una vez por todas salga de tantas frustraciones, de tanto dolor de cabeza, de tantos malos momentos. Pepe, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ir a la última pausa de la noche y enseguida continuamos con más aquí en El Avispero. Seguimos recibiendo tus mensajes por WhatsApp al 381-387-4081 y en redes sociales seguimos agitando @elavispero. Ya volvemos.
quedada en la pantalla del 10. Último bloque de El Avispero. Así es, volvemos y vamos a hablar directamente de lo que fue noticia en estas horas, ¿no? Las elecciones en Venezuela. Así es, Roque. Bueno, buenas noches antes buenas que noches, nada. Emi. Me sumo acá, nos sumamos con Romy justamente Perfecto. a la pantalla, compartiendo espacio y vamos a ir directamente justamente con lo que pasaba el día de ayer y los números que conocíamos alrededor de la madrugada. 4 de la mañana aproximadamente. Lo que Decían vimos tipo todos. 23, 12 de la noche Argentina, 4 de la mañana. No pasó. Y lo que veíamos todos, con un Maduro con un 51%, un poco más adelante, esto según la Cámara Nacional Electoral, y en segundo lugar aparecía Edmundo González. Pero esto no es lo más importante, porque esto es lo que ya vimos todos, esto es lo que ya conocemos, lo que vimos en portales, lo que vimos en redes. Lo importante es lo que contás vos. Exactamente, Emi, porque acá hablamos de un porcentaje con respecto a los números, pero ¿qué es lo que está llamando la atención y quizás no estamos haciendo foco en lo que ha pasado con el electorado? Porque Venezuela actualmente cuenta con aproximadamente 29 millones de habitantes, 21 millones estaban habilitados para votar, aproximadamente el 80% acudió a las urnas, pero ¿qué es lo que llama la atención? El último tiempo de Venezuela, mucha gente tuvo que salir por la situación que se está viviendo. Claro, los Entonces, emigrantes. los emigrantes. ¿Qué es lo que pasa, Emi? 8 millones de emigrantes son lo que aproximadamente tiene o con los que cuenta la ONU actualmente. ¿Cuántos votaron? ¿Cuántos? 69.000 personas de las 8 millones. Es fuerte lo que estás diciendo. Y acá en Argentina solamente votaron 2.300 personas. No, es el increíble. 1% del total de venezolanos. ¿Y esto por qué se da? Uno dice, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que pasa? Que a último momento venían manejando algunos temas y dijeron que no contaban con los papeles en condiciones O para sea, poder votar. Le dijeron, ustedes no cumplen con los requisitos, no votan. No votan, Punto. no votan, entonces no cuentan. Esto es afuera, esto es en otros 8 países. millones de votos que que según lo que se habla, iban en contra de Maduro y entonces esto fue lo que pasó. Pero llama mucho la atención los números de migrantes que no pudieron votar. Bueno, hablando de la situación en otros países, también hablamos de la relación entre los países, principalmente Latinoamérica, el resto del mundo, con Venezuela. Y tenemos un mapa, bueno, los muchachos, la gente de ahí Infobae está. compartió justamente este mapa. Muy interesante. Donde vemos los de color rojo en el mapita, allá, por ejemplo, vemos algunos países, Acá están arriba. de acuerdo con el resultado. ¿Y Con por lo que qué? dio a conocer la Cámara Nacional Electoral. ¿Y por qué están de acuerdo con los resultados? ¿Por qué? ¿Por qué avalaron? Porque son aliados de Venezuela. Ok. Todos los que vemos acá de rojo son aliados porque precisamente trabajan, tienen algunos intereses en lo que está pasando en Venezuela. ¿Y por qué son aliados? Porque colaboran precisamente para que Maduro siga teniendo una apertura al mundo. Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Madagascar, China, Siria, Irán y Rusia son los países que están pintados acá a favor de los resultados que dio a conocer Maduro. Exactamente. Los de azul son los que directamente no aceptan los números de la Cámara Nacional Electoral en Venezuela. Exactamente, y tenemos a Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Ecuador, y son los que directamente dicen no. Fue un fraude, no avalamos, no confiamos en los números, no queremos que estos sean los números y son, bueno, los de la región los que están trabajando y, bueno, con los cuales también hay algunas complicaciones. Y ojo al dato porque hay un tercer grupo, porque no solamente son dos, hay un tercer grupo que es el que vemos de un color lila. Lila, podríamos decir. ¿Qué es lo que están pidiendo específicamente? ¿Ellos qué están pidiendo? Están pidiendo una claridad en los números. Están pidiendo que haya veedores internacionales que puedan rever cuáles son las condiciones porque, bueno, no confían en los números que está precisamente anunciando, que anunció Maduro durante la madrugada. Transparencia. Que tenemos Estados Unidos, Unión Europea, España, Portugal, Alemania, Brasil, Colombia, Reino Unido e Italia son los países, que ahí lo tenemos en Ahí está en pantalla, que pantalla, buenísimo. no están conformes con los números, que no terminan, Emi, de decir no avalamos esta elección, sino que dicen queremos que realmente garantías que estos números son los reales. Bueno, esto es por un lado. Estamos hablando de cómo reaccionaron los países a todo esto. Han pedido que
las embajadas de los países que no están a favor Todos de los estos resultados. países, Emi, Sí, los de azules, los de azul. hoy recibieron la notificación a través de un comunicado que tienen que retirarse. Qué fuerte. Todos Qué los fuerte. empleados Muy diplomáticos fuerte. tienen que retirarse de Es una Venezuela. decisión, nada, muy polémica. Exactamente, y esto ha generado conflictos en la embajada en Buenos Aires, porque bueno, esto se ha conocido durante la tarde de hoy. Esto es minuto a minuto. Todo el tiempo rápido. vamos conociendo nueva información de todo lo que está pasando en Venezuela. Vamos a algo más. Veamos qué onda las redes, porque también obviamente los mandatarios de los diferentes Estallaron las países redes. agarraron y tuitearon justamente. Tenemos el primero, que es Gabriel Boric, que dijo: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en exilio, exigimos total transparencia en las actas y el proceso. Y ahí está, ahí vemos el tuit claramente y en este tuit contra llama de los mucho la resultados. atención. Sí, ¿Por ahí qué, está. Romy? ¿Por qué llama la atención? Porque Gabriel Boric tiene aproximadamente, podríamos decir, una ideología similar De a la que izquierda. es el De izquierda. Exactamente, pero ¿por qué llamó la atención y mucha gente felicitó? Porque no está a favor de lo que está pasando en Venezuela y de lo que la gente está padeciendo en Venezuela. O sea, los Perdón, mismos es que, opositores. claro, y Boric. creo que también esto sucede muchas veces, digo, hay coincidencia ideológica, sí, son de izquierda, pero Gabriel Boric ya había y fue el primer presidente en salir al menos a ser muy cauteloso, ¿no? Creo que a la izquierda le está pesando mucho Maduro, ¿no? Y justamente por eso encontramos esta posición, o también seguramente ya veremos la posición de Brasil. Bueno, en cuanto a Brasil, pidió transparencia, justamente. Claro. Pidió transparencia, pero nos vamos a otro lado. Dejamos es. Chile y vamos a Bolivia directamente. Acá cerca. ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Qué dijo? Estamos muy felices por la victoria alcanzada hoy por el hermano presidente @Nicolás Maduro. Así arranca y ya está. Te lo resume Listo. de la mejor manera al pensamiento justamente que da a conocer Evo Morales desde Bolivia. Dejamos de lado un poco lo que son los tweets. Vamos a ir directamente a la polémica. Y sí, porque si tenemos que hablar de todo lo que está pasando, la polémica fue el centro de atención desde anoche, ¿no? Desde Sí. al menos la noche de Argentina comenzaron los conflictos. Arrancaba así, con el discurso de Nicolás Maduro, después de esos números. De los números que él dice Después que de son. autoproclamarse. Claro, de los números que él dice que son. Decía lo siguiente, escucha. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Bueno, es Milei, durísimo, o sea, basura, uno no puede bozón. entender Más realmente. preocupado por pelearle a Milei No, que es por lo que impresionante. estaba pasando en Venezuela. Y te sumo un detalle Sí. más porque como decíamos, esto es minuto a minuto y la opositora, estamos hablando de Corina Machado, dio una conferencia de prensa durante la tarde de hoy en la cual ellos dicen, Emi, que tienen las pruebas para confirmar que lo que ha pasado en Venezuela ayer es realmente un fraude, así que vamos a ver qué va a pasar. Dicen tener el 73% de las actas donde daría como ganador a González Urrutia con más de 6 millones de votos. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Nosotros Se da mostrábamos vuelta. los números de Maduro en más de 5 y acá vemos que en realidad es otra la situación, pero por eso esto es minuto a minuto, vamos a ver qué es lo que pasa, pero es lamentable lo que están viviendo ahora, en estos momentos, en el país de Venezuela. Gracias por la radiografía impecable que hicieron, compañeros. Roque, ¿te puedo pedir un saludo? Sí. Solamente rápido. Me va a matar la productora, me va a matar. Bueno, un saludo enorme para Simona, que la conocí hoy. Un placer, una La mujer cruzamos. tierna de Un beso toda grande. manera. Un beso grande para ella y para Augusto también, que nos ve siempre. Gracias. Y este programa va dedicado especialmente para Mechita. Mechita era una fiel seguidora del programa, ¿no? Durante estas 3 temporadas nos acompañó siempre y lamentablemente nos hicieron llegar un mensaje a través de las redes que justamente, lamentablemente, perdió la vida, falleció hace 2 semanas, así que el programa va especialmente dedicado para ella, ¿no? Fuerza a la Sabrán familia. que siempre Bueno, y había abrazo a la mensajes de familia. Mechita y el acompañamiento especialmente a su hijo. Gracias por estar del otro lado. Cerramos el programa. Siempre es un placer estar aquí. El miércoles 21:30 volvemos. Chau, chau. Podés seguir disfrutando el contenido en nuestras redes sociales. Y aquí en la pantalla del 10 la cita es el próximo miércoles a las 9:30 de la noche, cuando nuevamente se agite el avispero.